Bienvenidos una vez más a la clase de física. En esta ocasión vamos a empezar a estudiar el campo eléctrico. Tenemos una introducción de lo que es un campo eléctrico. Las cargas eléctricas no precisan de ningún medio material para influir entre ellas. Es decir que para que haya fuerza entre dos cargas no necesariamente tienen que estar en contacto. Pueden actuar como fuerzas de acción a distancia. Lo mismo que ocurre con las fuerzas gravitacionales y también con las fuerzas magnéticas. Puede haber separación entre dos cargas y sigue existiendo la fuerza. A medida que se vaya separando más lejos, la fuerza es cada vez más débil, pero existe una fuerza de atracción entre dos cargas y no tiene que haber un medio que conecten estos dos para que haya esa fuerza. Entonces, eso es básicamente las fuerzas de acción a distancia y esto se debe al campo, a un campo eléctrico. Vemos en el subtítulo 3.2 que nos menciona un campo gravitatorio. Y es de hecho así, como se ha estudiado en gravitación, cada masa produce alrededor de ella un campo que se llama campo gravitatorio. Este campo gravitatorio, como lo pueden ver en esta gráfica, son flechitas que entran, se hace una deformación del espacio que les rodea. Esto hace que pueda atraer cualquier masa. Masas atraen masas. Entonces, eso es lo que conocemos como atracción gravitacional o fuerzas de atracción gravitacional, o lo que comúnmente se conoce como gravedad, que no está correctamente dicho, pero es esa. Es debido a un campo gravitatorio. Lo mismo que para la masa que existe un campo gravitatorio, para una carga eléctrica también existe un campo eléctrico. Entonces nos vamos a centrar aquí una puntualización pequeña. El campo gravitatorio es de entrada porque atrae hacia todas las masas. Por ejemplo, la Tierra atrae todas las masas que están en su superficie o cercanos, como la Luna, por ejemplo. Atraen también a los satélites artificiales, a todo tipo de cuerpos que tengan masa. Vale decir que la Tierra no es el único objeto que tiene campo gravitatorio. Cualquier cuerpo en el universo que tenga masa tiene un campo gravitatorio. Una persona tiene un campo gravitatorio. El lápiz tiene un campo gravitatorio. Todos tienen un campo gravitatorio. Todos los objetos en sí que tengan masa. Pero ¿por qué no atraen? Porque su masa es muy pequeña y el campo gravitatorio que rodea también es muy débil. Por eso no atrae a otras masas. En cambio, la Tierra, como la masa de la Tierra es muy grande, entonces el efecto de su campo gravitatorio también es grande y empieza a atraer todos los cuerpos con menor masa que ella. No ocurre lo mismo con atrayendo al Sol. O sea, la Tierra no atrae al Sol, más bien el Sol atrae la Tierra. ¿Por qué? Por cuestiones de masa y que el campo gravitatorio del Sol es mucho más grande, entonces la Tierra está obligada a girar alrededor del Sol debido a ese campo gravitatorio. Y todos los planetas giran así alrededor del Sol. Y todas las estrellas o todos los soles, se les puede decir, giran alrededor del centro de la galaxia, alrededor de un agujero negro, porque el agujero negro produce un campo gravitatorio grande en comparación a las estrellas o a los soles. Por eso van orbitando. Y así sucesivamente se puede explicar todo el universo. Entonces las masas producen campos gravitatorios. ¿Qué tan grande es ese campo gravitatorio? Depende de su masa. Pequeñas masas, pequeños campos gravitatorios. Y es de hecho en una sola dirección. O sea, los campos vienen hacia el centro de esta masa. Entonces es solamente de atracción. Vamos a hacer alguna diferencia con un campo eléctrico. Solamente estoy comentando esto para que se entienda bien qué es un campo. Es una deformación que se produce alrededor de algún cuerpo, que en este caso, como estamos hablando de masa, es un campo gravitatorio, pero si habláramos de una carga, va a ser un campo eléctrico. Entonces hay analogías, son similares, son fuerzas de acciones a distancia y sucede porque tienen un campo alrededor de estos cuerpos.
Entonces vamos a ver el concepto del campo eléctrico. El 3.3 nos dice que el campo eléctrico es toda región del espacio que rodea a toda carga eléctrica, en donde se observa la acción de una fuerza sobre cualquier carga eléctrica. Eso es de hecho, por ejemplo, en esta gráfica, supongamos que es una carga, como está deformando el espacio, va a ejercer una fuerza sobre otra carga. Entonces, a eso es lo que conocemos como campo eléctrico. Es decir, atrae a otras cargas eléctricas. Vamos a ver cómo atrae y cuáles son los tipos de campos eléctricos. Vemos el concepto 3.4 de la intensidad de un campo eléctrico. Un campo eléctrico, vamos a empezar, es una magnitud vectorial. Entonces se debe tratar como un vector. Igual que la fuerza de Coulomb que estábamos estudiando, como una magnitud vectorial. Entonces utilizamos todas las propiedades vectoriales para poder encontrar campos eléctricos resultantes. La intensidad del campo eléctrico en un punto es la fuerza F, que actúa sobre la unidad de carga positiva colocada en dicho punto. Es decir, que el campo eléctrico se puede expresar en su módulo como fuerza dividida entre la carga. Es lo que nos expresa esta ecuación. Es eso, entonces el campo eléctrico es la fuerza que se ejerce sobre una unidad de carga. Y eso es como debemos entenderla, es como una fuerza por unidad de carga. La dirección solamente tiene una dirección y es en sentido radial. Es decir, o sale o entra, pero en sentido radial. Si nosotros volvemos al ejemplo del campo gravitatorio, también tiene sentido radial, es decir, entra directamente, perpendicularmente a su superficie. Lo mismo, eso es el sentido radial. Tanto de entrada como de salida, el campo eléctrico es radial. El sentido tiene el mismo sentido que la fuerza de atracción, que la ley de Coulomb que hemos utilizado tenía una dirección, es la misma dirección que tiene el campo eléctrico. Las unidades en las que se va a estudiar el campo eléctrico, por ejemplo en el sistema internacional, tenemos Newton sobre Coulomb. En esa unidad se debe expresar un resultado de campo eléctrico. También podemos utilizar el voltio sobre metro. Es otra de las unidades que se puede manejar para poder expresar un resultado de campo eléctrico. En el sistema sexagesimal podemos ver que se puede expresar en dinas sobre stat Coulomb la unidad para un campo eléctrico. En el concepto 3.6, en la intensidad del campo eléctrico creado por una carga puntual, vamos a considerar una carga de prueba, una carga Q, y a una distancia r de otra carga Q mayúscula. Entonces, la intensidad del campo eléctrico se puede calcular en función a la fuerza. Nosotros conocemos que la fuerza entre dos cargas está expresada por la ley de Coulomb, y esto es la ecuación que utilizamos para calcular la fuerza entre dos cargas. Eso ya lo conocemos. Entonces, ¿cómo se expresa la intensidad del campo eléctrico? Y esta ecuación ya lo hemos visto ya. Para calcular la intensidad del campo eléctrico es fuerza por unidad de carga. Es decir, que el campo eléctrico es igual fuerza dividido entre la carga de prueba. Pero si reemplazamos en lugar de esta fuerza F, una fuerza o esta fuerza aquí, vamos a ver que se van a llegar a simplificar las cargas de prueba y como resultado vamos a tener un campo eléctrico que es igual a la carga Q, que vemos aquí, la carga Q, dividido entre la distancia al cuadrado. Es decir, que la intensidad del campo eléctrico es independiente de la carga de prueba. No interesa cuánto sea el valor de la carga de prueba. Lo importante es la carga que produce ese campo. Entonces, ahí tenemos la ecuación que vamos a ir utilizando de manera permanente. El campo eléctrico es constante por carga dividido entre la distancia al cuadrado. El concepto 3.7 es el sentido del campo eléctrico. El sentido del campo eléctrico siempre va a ir en un caso en el mismo sentido que la fuerza eléctrica. Entonces, conocemos que para cargas positivas los campos salen y para cargas negativas entran.
Por lo menos hasta el momento sabemos que cargas iguales se atraen, cargas diferentes se repelen. Algo como eso se conoce como esto. Pero vamos a ver un poco más adelante exactamente en qué direcciones debe ir el campo eléctrico. El concepto 3.8 nos menciona el principio de superposición para campos eléctricos. Si existe, por ejemplo, como en este caso, 3, pueden existir 2, 3, 4 o más cargas. Cada carga produce un campo en una determinada dirección. Y estos campos, en un punto que nosotros queremos evaluar, se van a llegar a cruzar. Por ejemplo, nosotros quisiéramos evaluar este campo en este punto P. Entonces tenemos un campo de la carga roja, que es esta flecha roja, de la carga verde, que es esta verde, y de la carga amarilla, que es esta flecha amarilla. Son 3 cargas. No estamos hablando de una sola carga. Una sola carga ya podemos evaluar. Una carga se evalúa con constante por carga dividido entre la distancia al cuadrado, la distancia de la carga de prueba. Pero en este caso son 3, entonces necesitamos utilizar de la misma forma que hemos utilizado en la ley de Coulomb para calcular la fuerza resultante. Aquí de igual forma debemos emplear métodos vectoriales para poder resolver y para poder calcular dónde está el campo eléctrico resultante, en qué dirección, qué magnitud tiene. Entonces es un vector. Básicamente se reduce a resolver un problema de vectores. El concepto 3.9, que nos indica las líneas de campo eléctrico, tenemos que tenerlo en cuenta similar a la ley de Coulomb, que nos mencionaba que cargas iguales se repelen y cargas contrarias se atraen. Y esa ley viene de los campos eléctricos, de cómo se comportan los campos eléctricos. Tenemos aquí en la parte izquierda una carga positiva. De la carga positiva salen flechas. Esas flechas son campos eléctricos. Entonces, una carga positiva, de una carga positiva sale campos eléctricos como flechas a todo su alrededor. Es como que si saliera el agua de la ducha. Entonces esto es campos eléctricos que son producidos por cargas positivas. De las cargas positivas salen líneas de campos eléctricos. En contraste con una carga negativa, a las cargas negativas entran las líneas de campo eléctrico como a un sumidero, como a los sumideros donde entran todo el agua, similar a eso. Entonces son flechas de campos eléctricos que entran. Esas dos cosas tenemos que tenerlo bien claro y presente todo el tiempo. Salen de las cargas positivas, entran en las cargas negativas. Y de acuerdo a esto se comporta la ley de Coulomb. Vamos a ver las líneas de campos de fuerza o campos eléctricos para dos cargas. En la parte izquierda podemos ver dos campos producidos por cargas eléctricas positivas. ¿Cómo salen? Por ejemplo, de la izquierda sale para todas las direcciones, y lo mismo de la derecha, sale para todas las direcciones. Entonces, si acercamos entre estas dos cargas, si lo acercamos, estos campos no dejan que se una, se empujan entre ellos. Entonces, más complicado hacer que estas dos cargas se unan, y de ahí es lo que se conoce como que se repelen, que no se quieren unir estas dos cargas positivas. ¿Por qué? Porque sus campos alrededor de estas cargas se están empujando, no se quieren ver. Como en estos casos están distorsionando su campo y es difícil de unir. Lo mismo pasa con las cargas negativas. En las cargas negativas entran las líneas de campo de todas las direcciones, y lo mismo, cuando acercamos dos cargas eléctricas negativas, a estas están entrando los campos. Entonces cuando entra aquí el campo, entra el campo, ambos como que se pelean por todas las líneas de campo para que ingresen, y al acercarlos es difícil, se empiezan a repeler esta parte de las líneas de campo, y por eso se produce lo que se conoce como repulsión de dos cargas idénticas, tanto de positivas como de negativas.
Y ahí es lo que conocemos la ley de Coulomb. Dos cargas iguales siempre se va a repeler. ¿Por qué? Por la configuración que producen sus campos. Como de las cargas positivas salen y entran en las cargas negativas. Y estamos viendo aquí de manera esquemática cómo sucede eso. ¿Por qué se están repeliendo dos cargas iguales? Vamos a ver dos cargas contrarias. Dos cargas contrarias, por ejemplo aquí uno positivo y el otro negativo. De los positivos salen las líneas de campo eléctrico y entran en las cargas negativas. Entonces, si esto despacha un campo eléctrico, esto lo acoge. Entonces, si acercamos dos cargas eléctricas diferentes, uno va a producir un campo y el otro va a recoger el campo. Entonces eso supone que va a haber una atracción. Por eso dos cargas diferentes se van a atraer. Y cada uno fuerza. Es decir, que la carga negativa le atrae a la carga positiva. Para que produzca más campo y pueda ingresar en la carga negativa. Entonces ahí se conoce lo que comúnmente vemos como dipolos eléctricos. Eso es la configuración entre una carga positiva y una carga negativa se conoce como un dipolo. Dipolo, di de dos. Polo es porque tiene diferentes cargas. Un dipolo eléctrico. Entonces, por esta razón es que las cargas diferentes se van a atraer. Por la configuración siempre del campo eléctrico que rodea a cada carga. Entonces, recordemos que un campo es la distorsión que produce una carga a su alrededor. De las cargas positivas salen, entran en las cargas negativas. Y estamos viendo por qué se produce repulsión entre dos cargas iguales y por qué se produce una atracción entre dos cargas diferentes. Bien, es todo por este video. La parte esencial que deberíamos conocer de un campo eléctrico, por lo menos de manera teórica, ya está dado. Y cualquier duda que tengan, no se queden con la duda, consulten. Y bueno, hasta aquí el video, yo me despido. Y las próximas sesiones vamos a continuar con resolución de problemas, aplicando la teoría que ya hemos estudiado. Y bueno, yo me despido en este punto. Gracias por ver el video y hasta la próxima.